Bien, vamos a hablar de los transmistores. Los transmistores son aparatitos que detectan la temperatura, que cuando cambia la temperatura cambia su valor de ohmio, unos positivamente y otros negativamente. Ahora lo veremos. Sí es verdad que cualquier resistencia cambia su valor de ohmios con la temperatura, pero los transmistores lo hacen. Si una resistencia con un grado de temperatura puede variar 0,5 ohmios, un transmistor puede variar 20. Al elevar o bajar un grado de temperatura puede elevar 20 ohmios o bajarlos. Bueno, hemos dicho, hay dos tipos, NTC y PTC. Los NTC son negativo, temperatura, coeficiente. Y los PTC, positivo, temperatura, coeficiente. O sea, los NTC bajan si aumenta la temperatura, baja la resistencia, y los PTC, si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a fijar en la NTC, negativo, coeficiente de temperatura. O sea, si aumenta la temperatura, la resistencia va en negativo, va disminuyendo. Esta resistencia o estas NTC están compuestas aproximadamente de óxido de níquel y cobalto combinado con óxido de litio. Eso se extrusiona, se aglomera y forman ese elemento que vemos aquí en la figura. Bueno, pues obedecen a esta fórmula. La resistencia total obedece a dos constantes, A y B, y A es un valor resistivo en una temperatura en concreto, o sea, a valor de 2,8 miles de ohmios, 2K8 mejor dicho, y a una temperatura de 25 grados. Y luego la B es una característica que nos da el fabricante y varía entre 2.000 y 4.000 grados Kelvin. Bien, vamos a ver la característica, que es lo más importante. La característica de temperatura-resistencia la vemos aquí y vemos que según aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. En un principio, con una temperatura de 0 grados, pues vemos que tiene 10 elevado a 3, ¿no? Miles y pico ohmios, va aumentando la temperatura y va disminuyendo la resistencia. Bueno, también tenemos otra característica de tensión e intensidad. Si esta característica de tensión e intensidad podemos apreciar en un principio, si aumentamos la tensión poquito a poco, pues vemos que la intensidad también va aumentando. En estas tensiones pequeñas me da intensidades pequeñas, por lo tanto me da potencias pequeñas. Esas pequeñas potencias, lo que sí pasa es que no son suficientes, no calientan suficiente el transmistor, no calienta suficiente la NTC y pues es directamente proporcional a la tensión y la intensidad, hasta que llega pues a un valor tal, pues por ejemplo aquí en esa curva lo vemos a unos 40 grados, a unos 10 voltios aproximadamente de tensión, vamos aumentando y a esos 10 voltios la intensidad la potencia ya es suficiente grande como para desarrollar calor, y se desarrolla un calor aproximadamente 40 grados en esa curva característica, y a esos 40 grados se ve que la intensidad aumenta y la tensión disminuye, o sea, la resistencia ya va disminuyendo según la intensidad y la potencia va aumentando, o sea, va desarrollando más calor la NTC y la resistencia disminuye. Si nos fijamos en una pequeña característica, vemos que si aproximadamente a unos 20 ohmios en la curva de la izquierda me daría una temperatura de 125 grados. Ese punto le tengo en la curva de la derecha. En la curva de la derecha tengo los 125 grados, 20 ohmios, y me da menos de 10 voltios y una intensidad de aproximadamente unos 400 miliamperios. También
me puedo fijar en otro punto característico o otro punto que aproximadamente sí que le puedo ver mejor, el de a una temperatura en la izquierda, ¿no? En la característica de la izquierda, a una temperatura de 60 grados tenemos 100 ohmios de resistencia, 10 elevado a 2, 100 ohmios de resistencia, y ese punto le tenemos en la curva de la derecha. La curva de la derecha a 100 ohmios de resistencia vemos 60 grados. 60 grados que corresponde a 10 voltios de tensión dividido por 100 miliamperios. 10 voltios entre 100 miliamperios me da los 100 ohmios de resistencia que tengo en ese momento. Bueno, pues vamos a seguir viendo. Los PTC, pues ahora son positivos, coeficiente de temperatura. O sea, cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Estos se basan en que modifican su estructura cristalina cuando llegan a una cierta temperatura, la conocida temperatura de Curie. Bien, para modificar está compuesto es titratano de bario. El titratano de bario, cuando el comportamiento que tiene es que hasta que no llega a una temperatura de 125, hasta que no llega a la temperatura de 125, la estructura cristalina que tiene es tetragonal. Cuando llega la temperatura de 125, que es la temperatura de Curie, cambia el sistema cristalino y se hace sistema cúbico. Sistema cúbico que entonces se comporta, sube la resistencia cuando sube la temperatura, hasta que llega a un sistema cúbico estable, que es la tercera parte de esa curva que estamos viendo, y ya se comporta vuelve otra vez a bajar la resistencia con la temperatura. Entonces el termistor PTC la aprovechamos nosotros en esa curva característica, la curva característica que vemos a la izquierda, que es la curva de temperatura-resistencia. Para pocos aumentos de temperatura, en pocos aumentos de 80, pues vemos que de 60, más que de 80, de 60 a 100 grados, aumenta mucho la resistencia, y es donde la aprovechamos. En la curva de la derecha, en la curva característica de la derecha, ahora la curva de tensión-intensidad está al revés que la curva de la NTC. O sea, ahora tenemos la tensión en abscisa y en ordenada la intensidad. Nos pasa lo mismo que para intensidades pequeñas, para intensidades relativamente pequeñas, la potencia que desarrolla es pequeña, por lo tanto no se calienta, hasta que llega a una intensidad, pues ahí tenemos 100 miliamperios, vemos que el de 100 miliamperios, que con esa intensidad ha llegado a suficiente potencia como se ha ido calentando, la potencia ha ido calentando la PTC, el termistor PTC, y por lo tanto ahora aumenta su resistencia. Al aumentar la resistencia, evidentemente la intensidad por la resistencia disminuye y aumenta la tensión, que es la curva característica que vemos perfectamente.